Gustavo Campana es un periodista y un escritor con una gran capacidad para vincular y contrastar la actualidad política, social y económica con periodos clave de nuestra historia. La semana pasada compartimos con todos ustedes la primera parte de un interesante diálogo entre este comunicador y la doctora Alessandra Minicheri. Hoy les vamos a presentar la continuidad de esta conversación sobre el liberalismo y el conservadurismo, sus consecuencias y sus contrastes con los modelos nacionales y populares. Comencemos esta charla entonces con una mirada sobre la comunicación y el relato desde el gobierno. Está lo que ellos gritan y después están sus silencios, lo que ellos ocultan. En los dos casos gritan con la misma intensidad y a veces a través de su silencio hasta gritan más fuerte. Pero tienen un manejo del lenguaje. A ver, ponele, el dólar el 10 de diciembre de 2015 estaba a 9,50. En este momento coquetea con los 45 y el dólar a futuro ya se está operando en 55, 53. Bueno, muy bien. Cuando el dólar pasa 3 días sin oscilaciones en 44 y pico, los títulos de ámbito del Cronista, de La Nación, de Clarines, se amesetó. Claro. ¿A dónde se amesetó? Si estaba a 9,50. Si hace 3 años y medio el empresario PYME que importaba para ensamblar en la Argentina, lo hacía a 9,50. Hoy lo hace a 45. ¿A dónde se amesetó? Si lo mataste. Bueno, ese juego es el juego perverso que ellos desarrollan todos los días. Te hacen creer todo el tiempo que hay una supuesta calma, cuando en realidad está todo destrozado. Digamos, hoy la economía real está muerta. Se encargó, Cambiemos de matarla. La apertura indiscriminada de importaciones, sueldos a la baja para meter el mercado interno, tarifazos, etcétera, etcétera, etcétera. Dolarización de la economía cotidiana, inflación. Bien, decisiones políticas que tomó Cambiemos desde el 10 de diciembre. Plantearme que esto tiene futuro así es absurdo. Claro, así no existe. No, esto ya está muerto. No se abandonó la planificación, se abandonó el modelo de país, se pusieron presos algunos de los que estaban. Estoy abanicando el cadáver. Cosa, claro. Bueno, presos políticos. A ver, solamente con pensar que en democracia regresó algo que era una institución de la dictadura, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Uno ya a esta altura piensa, de este lado del mostrador, que sin esas anomalías ellos no podrían estar gobernando. Sin manejar... Anomalías contadas como ellos quieren, al modo en que ellos quieren y de la forma que ellos quieren para generar ese odio. A ver, yo puedo generar una pericia ficticia del precio del gas natural licuado y sacarla del rincón del vago. ¿Qué hubiera sucedido en Estados Unidos? Sí, un escándalo internacional. Pero renuncian hasta los jueces de paz de Oklahoma. Bueno, han renunciado por tener Panama Paper, por tener empresas offshore o cuentas en paraísos fiscales, funcionarios de alto rango de distintos países del mundo civilizado. Convengamos así porque tenemos que hablar en esos términos. Sí, ya. hay uno que es muy lindo que es Cameron. Claro. Que él abandona la carrera política porque su papá tiene una. Claro, claro. La familia Macri y su anillo más cercano tienen 50. No, pero no solo eso. Acabamos de ver que a 15 días de muerto su padre, en una entrevista televisiva, él confesó que todo el dinero de su familia es mal habido. Sí, sí, claro. ¿Y qué pasa? ¿Nadie reacciona? Sí. Nadie dijo nada. Y es el ocultamiento, la invisibilización, la naturalización. Debe ser para eso que habla tanto de corrupción, para poder en algún momento decir esta barbaridad. Uno requiere de un gobernante, por lo menos yo requiero 2 grandes cualidades. La del estadista, que puede mirar más allá de la coyuntura y planificar qué va a pasar en los próximos 10 años, pero también un alto grado de sensibilidad frente al dolor del otro. Y cuando el tipo lo que hace es demonizar a su padre en el programa de Majul a 12 días de su muerte, solo para quedar él libre de culpa y cargo, y la verdad... No, es muy peligroso. La verdad,
padre al que tapa de la revista Noticias, nada de lo que vamos a decir es una verdad de su mundo. 2010, tapa de la revista Noticias, donde aparece Franco diciendo: mis hijos quieren decretar mi insanía mental para quedarse con mis empresas. La pucha. Es muy complejo el asunto. Sí, claro que sí. El personaje, el tipo, el hombre que está detrás de eso es de una alta complejidad. Sí. Bueno, complejidad y peligrosidad. Sí, perversión. Porque la no es perversión complejidad, se perversión. puede, pero Sí, la perversión es la peligrosa perversión. también. La es muy pucha, peligrosa. claro. Es muy peligrosa porque no sabes cuál es el límite, El no sabes qué perverso tienes que hacer. arma su ley. Claro. No reconoce la ley que Sí, nos no existe nos otra empareja. para él, No, claro. es la mía. Es la mía. Y en eso aparece la matriz patronal. Yo no discuto, nada, ¿no? Yo mando, yo ordeno. Esos tipos no son aptos para la democracia, no son compatibles con el sistema democrático, bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Todo programa económico que tiende a ensanchar los privilegios de la minoría en detrimento de los derechos colectivos no se puede emparentar con la palabra república, con la palabra democracia. Por eso el neoliberalismo y los ejecutantes, digamos, los solistas de la orquesta, como Macri, son incompatibles con la democracia. Para mí no me cabe ninguna duda. ¿Cómo gritan esos tipos donde hay una necesidad y un derecho? No lo reconocen ni saben de quién es la frase. Primero lo que no reconocen es la palabra derecho. Sí, claro, claro. ¿No? A los pobres los cuidamos. Limosna, caridad. Y bueno, es lo que vos beneficencia, es lo que tienen instalado en este Beneficencia, gobierno desde que le damos de llegaron. comer, quédense tranquilos. Abrimos comedores. ¿Ha inaugurado comedores? Y los despolitizás y los deshistoriás Sí, desde ese totalmente. lugar también, ¿no? Y cuando yo no conozco la historia, no puedo poner de pie el pasado de mi abuelo, de mi viejo, y no me reconozco en un montón de cadáveres que pelearon por mí sin conocerme. A ver, cuando un pibe hoy pone su tarjeta de débito en el cajero automático para cobrar su sueldo, él no se pregunta por qué trabaja 8 horas y no 9, no 10, no 11, no 12. Si él supiera que eso es enero de 1919, Semana Trágica, talleres de Bacena, talleres metalúrgicos de Bacena en la frontera entre Huedo y Almagro, y mueren 800 tipos por pedir las 8 horas de trabajo, bueno, entonces esto quiere decir que cada derecho se pelea, se conquista, sí, en la universidad, en la escuela secundaria, en el Consejo Deliberante, en la municipalidad, en la Casa de Gobierno, en el Parlamento, en la calle, en el sindicato. Claro, el poder real no los regala, no llueven, se conquistan. Y en la mayoría de esas conquistas hay pilas de cadáveres. 1.400 fusilados en la Patagonia por pedir un botiquín en inglés y castellano, velas y mantas. 600 masacrados en la Forestal en 1921. Bueno, repasar nuestra historia implica que vamos a llegar a algunos puntos que son importantes. 4 tipos decidiendo en una mesa que Mariano Moreno va a ser el primer desaparecido de la historia política argentina. Bueno, esto es viejo, sí, claro. Castelli, antes de morir, Castelli, uno de los cerebros más revolucionarios de ese grupo, había visto tanta mugre en la interna de la primera junta. Cuando él muere, la revolución no tiene 2 años, tiene 2 años y monedas. Y él ya no puede hablar por el cáncer de lengua y escribe, después de haber visto tanta traición en la interna de la primera junta: si ves al futuro, dile que no venga. No tiene sentido, porque el problema está en la condición humana. Leales, traidores, buenos, malos, honestos, deshonestos. Ahí está la cosa. Y él ve que el problema ni siquiera son los españoles, el problema está en el seno de la primera junta. Si está ahí, ¿cómo hago para pelear hacia afuera? Y siempre yo recuerdo 2 cartas, una de Pueyrredón a San Martín, otra de San Martín a Pueyrredón. Porque después de Tucumán, después del 9 de julio, San Martín pone el pie en el acelerador para el cruce de los Andes, que es el gesto geopolítico más importante de la historia argentina con relación a la patria grande. Y entonces le vive mangueando de todo a Pueyrredón, director supremo. Mula, caballo, manta, guita, comida, armas. Y Pueyrredón cumple más o menos, hasta que un día empieza a dudar. Este tipo fracasará, tendrá éxito, lleva 5.000. Esos 5.000, ¿qué pasará? ¿Podrán cruzar los Andes? ¿Qué sé yo? Y entonces le manda el último cargamento y una carta.
Y le dice, son las últimas mantas, los últimos caballos, las últimas mulas, las últimas armas, la última guita, la última comida. ¿Sabés por qué? Porque tu sueño es imposible. Contesta San Martín, puede ser que mi sueño sea imposible, pero ¿sabés una cosa? Mi sueño es impostergable. Y ese es el campo nacional y popular. Claro, claro. El sueño impostergable, por encima de que muchos te digan que es imposible, porque hay que decirle a mucho veterano para que recuerde, a mucho pibe para que descubra que el campo nacional y popular más de una vez tomó de la solapa a la utopía, la sentó de prepo y la derrotó. A veces nos gusta jugar con esa historia contrafáctica de suponer que hoy puede ser 16 de octubre de 1945. Y uno tiene la posibilidad de hablarle a un auditorio. Le dice, bueno, mira, a mí me parece que mañana cambia todo para siempre, que nada va a ser igual a partir de mañana. ¿Y qué va a pasar? Miles de los nuestros van a ocupar el centro de la escena política, van a aparecer por Plaza de Mayo. A partir de ese momento, un aluvión de derechos laborales nunca vistos. Vamos a pagar la deuda externa, decretar la independencia económica, vamos a convertir en deudores a nuestros viejos acreedores, vamos a crear industria liviana, industria pesada, oleoductos, gasoductos, represas hidroeléctricas, buques de ultramar, autos, motos, aviones. ¿Y vos creés que yo estoy loco? Pero falta menos de un día para que eso pase. Por lo tanto, ¿cómo no gritar que el campo nacional y popular derrotó la palabra utopía en más de una oportunidad? Y si lo hicimos 1, 2, 3, 4, lo haremos 5, 6, 7, las veces que sea necesario. Pero creer que es imposible, directamente, no es no tener ilusión, es no tener contacto con la historia. Claro, claro. Porque ya lo hicimos. Y vamos a volver a hacerlo tantas veces como sea necesario. ¿Y vos sos partidario de pensar que el 17 de octubre inició un proceso que se consolidó por etapas y no se terminó? ¿O qué pensás? ¿Que se disparó algo que en el tiempo puede ir generando otras cosas? Te pregunto porque, a ver, yo lo que veo es que efectivamente hay muchísimos derechos consolidados. Lamentablemente del 76 a esta parte y por eso no lograron instalar la Corte Suprema de Justicia el tema del 2x1 a los genocidas. Sí, claro. ¿Por qué? Porque los derechos humanos realmente se habían consolidado en el imaginario de la gente, como bandera de defensa, como un montón de cosas. Pero hay otros derechos que no logramos que se consolidaran. ¿Por qué con la misma fuerza o la misma virulencia no salimos a defender ARSAT, el Plan Energético Nacional, el Plan Nuclear Argentino? ¿Por qué no lo hicimos? Porque no se terminó de consolidar como proceso. ¿Por qué no salimos hoy a contar esto ante este momento electoral que tenemos? Bueno. ¿Por qué estamos con esto de que no sé qué plan tenemos de país? Si nosotros tenemos un plan de país, ¿por qué hay tanta volatilidad también en algunos referentes? A ver, si vos me preguntás qué haría el campo nacional y popular mañana si asume el poder, yo te diría lo de siempre. Enchufar las máquinas desenchufadas, hoy más de un 50%, dar laburo con industria nacional, cerrar la apertura indiscriminada de importaciones, con sueldos fuertes, generar demanda comercial, con demanda comercial, demanda industrial. Entrópico. Con las dos demandas, demanda laboral y ciencia y tecnología propia para abastecer la industria nacional. Ese es un modelo de país en 20 segundos. Pero es lo que hicimos siempre y vamos a volver a hacer cada vez que sea necesario. Lo del 17 de octubre, ¿por qué no se puede consolidar? Y ahí vamos a unir en una respuesta un montón de cosas que estuvimos hablando. Para mí, junio de 1955, 600 kilos de explosivos, 300 muertos, 4.000 heridos. Y bueno, si tuvieron que hacer eso para matar esa matriz de sustitución de importaciones, quiere decir que los pasos que se dieron fueron muy importantes. Ahora, fíjate cómo pasó ese día a la historia. Al mediodía, 400 muertos, 3.000 heridos. A la noche, la gente va y quema 7 iglesias. Durante mucho tiempo, ese día de junio es la noche que se quemaron las iglesias. Fantástico. ¿Y los cadáveres? ¿Y los heridos? ¿Dónde están? Vos lograste correrlos de la escena. Y ese fue el día en el que se quemaron las iglesias. Ahí hay un dato que es fundamental. ¿Qué es la verdad y qué es la razón? El pueblo es el dueño de la verdad. Y el capital concentrado
se adueña de la razón cada tanto. La razón se impone por la fuerza, se compra, se alquila. Y en algún momento la verdad, como el agua, vuelve a su curso. Por ahí pasa mucho, ni la vemos nosotros, pero alguien va a gozar de esa verdad y bueno, qué sé yo. Acá se desterró a San Martín como un traidor, un tipo que se tuvo que ir al exilio. Pasó un rato largo hasta que terminó siendo el padre de la patria, pero las cosas se pusieron en su lugar, digamos. Mandaba a Rivadavia, había creado la deuda externa, el odio, el unitarismo. Se habrá creído rey en algún momento. ¿Y cómo terminó? Con la avenida más larga, qué sé yo. Y bueno, se llevó eso para casa. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, alerta roja para la RS 2019, balance del año pasado y tendencias para el que comienza. Con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli. Grave retroceso en la implementación de los ODS en la Argentina. Además, la inteligencia artificial avanza cada día, pero ¿cómo afectará a los puestos de trabajo en el futuro? Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Seguimos compartiendo el diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el periodista y escritor Gustavo Campana. Gustavo, contanos cómo estás viendo la coyuntura política actual, cómo estás evaluando esto que algunos llaman los grandes traidores, que los tuvimos seguro el primer tiempo de cambio de gobierno, cuando estaba la lista y el libro de pases abierto, y muchos efectivamente se cambiaron, y hoy digamos que están en una tensión fuerte para ver de lograr la unión, más allá de estar provocando definiciones que por ahí también el tiempo va a traer, ¿no? Pero ¿cómo la estás viendo? ¿Cómo está posicionado el campo nacional y popular en eso, en la mira en octubre? Mira, si en 2016 vos me decías que íbamos a estar haciendo cuentas para ver si es candidata Cristina Fernández de Kirchner gana en primera vuelta o no, y yo te diría que ninguno de nosotros hubiera hecho esos cálculos. Sin embargo, los tiempos políticos son imprevisibles y fruto esencialmente de los errores y la mala praxis de ejecución que tuvieron estos tipos, donde se comieron todos los tiempos políticos, porque la voracidad económica en el robo, en la transferencia de recursos, fue tan grande que agotaron al país en menos de 2 años. Lo saquearon en menos de 2 años. Generaron el proceso de endeudamiento más grande de toda la historia argentina y el proceso de endeudamiento más importante del mundo en tan poco tiempo. Y que hoy el campo nacional y popular esté dispuesto a dar una elección importante. Y bueno, la verdad es que han cambiado mucho las cosas. Yo soy no optimista en función del optimismo bobo, soy optimista en función de ver cómo se fueron reagrupando algunos sectores, y no hablo tanto de los dirigentes, sino de las bases. Están más organizadas que los dirigentes. Y con ganas, Sí. bueno, empujados también por el espanto, por la necesidad, por el hambre, porque vieron que sí, que podían venir, robarte derechos, porque muchos se sienten estafados en función de una mentira electoral atroz. El neoliberalismo miente en campaña porque sus deseos son inconfesables, pero mienten mucho más cuando son gobierno, porque sus deseos son más inconfesables cuando estaban en campaña. Sí, tiene que ocultar. Y me parece que desde el punto de vista político hay que dar la pelea en todos los lugares, aún en los que parecen absolutamente imposibles, porque hay que poner la verdad histórica de pie y hay que llenar de orgullo a más de un militante del campo nacional y popular para que grite que si la palabra derecho existe es porque existió el campo nacional y popular alguna vez en esta patria, porque si hay trabajo es porque el obrero industrial lo creó el campo nacional y popular, y habrá que poner de pie todo aquello. Por lo tanto,
Hoy la elección está entre la verdad ficcional del neoliberalismo, la eterna promesa más la verdad ficcional, y nosotros que fuimos realidad tantas veces y que, como dijimos antes, destrozamos a la utopía más de una vez, así que habrá que hacerlo otra vez. A veces cuando nos preguntan por el diagnóstico del presente, Néstor asumió con un porcentaje de desocupados más grande que el de votos, 24% de desocupación, 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza, 180.000 millones de dólares de deuda y el aparato productivo destrozado por segunda vez en menos de 2 décadas. ¿Qué más? Bueno, si eso no es pesada herencia, ¿cuál? Pero con las cosas claras, con la política gobernando la economía, que es lo primero que hay que hacer, robarle el país a las corporaciones, volver a gobernar desde la Casa de Gobierno y no desde el Fondo Monetario Internacional, todo es posible. Y esa puja, por supuesto que implica que si hay deseos de comer tortilla hay que romper huevos. No hay otra forma de poder hacerlo. Y hay que afectar intereses del poder real para romper privilegios. Bueno, hay que estar dispuesto. Bueno, yo para terminar esta entrevista, la verdad hermosa y muy llena de cosas lindas, yo tuve la oportunidad hace un tiempo de estar en el Centro Tiempos Modernos en Vicente López. Hacía la presentación de un libro, Gustavo Campana, y había mucha gente que te aclamaba, intendente. ¿Qué pasa con Gustavo Campana y la política? Y nosotros trabajamos, a ver, uno es un viejo militante político. Si yo sirvo para la discusión política y que en Vicente López nosotros podamos consolidar una buena bancada propia y armar un proyecto, como decimos, 19, 21, 23, duradero, sólido, sí, yo estoy dispuesto a dar la batalla si uno siente que puede ser la voz mediática que puede ir a batirse a duelo en la campaña con quien sea, a convencer y meternos en los barrios por ahí más hostiles de ese Vicente López que tiene claroscuros. El cálculo que hacen los compañeros es que hasta el 75, si vos sumabas los laburantes de la UOM y de la Asociación Obrera Textil, nada más que 2 gremios que trabajaban en Vicente López, esa suma es un número más grande que la población del distrito. Mirá si no había en nuestro distrito fábrica, perfume industrial. En tiempos de Jorge Macri, con Mauricio presidente, cayó Atanor, PepsiCo y Van Gogh. En esas 3 fábricas, cerca de 1.500 fuentes de laburo. No tuvimos un intendente defendiendo el pago chico, su economía regional. Bueno, hay que hacerlo. Y vamos a poner de pie el laburo y los sueños que tienen que ver con ese regreso de un Vicente López donde en cualquier estación del ferrocarril Belgrano bajaban y subían a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, oleadas de obreros de trabajo a 3 turnos en cualquiera de las fábricas del distrito, Ibarra, Virulana, La Hidrófila, Colorín, Lilo, Ombí, qué sé yo. Un mundo obrero que hoy la mayoría no referencia ni se reconoce, ni siquiera puede tomar contacto con el pasado de un distrito que fue balneario, que fue el balneario de los pobres. Ese río que en el norte era Vicente López y en el sur era Quilmes. Era una ciudad que miraba al río y hoy tiene un río cementado, sin playa, una especie de plaza seca gigante, y el agua es de la oligarquía para los deportes náuticos. Cuando privatizada. Ese río, y sí, de hecho privatizado, no cabe duda. Claro. Bueno, si hay que hacerlo, lo haremos. Bueno, nos quedamos con ese paisaje tan lindo de Vicente López y con esta posibilidad de Campana intendente. Y así terminamos el programa. Gracias, Gustavo. No, gracias por la invitación y hay que gritar estas cosas donde se pueda, en el tiempo que nos den. Pero si algo no nos podemos permitir es no hacerlo. Oh, claro, claro que no. Y por ahí te dejo una... Marechal decía, de los laberintos se sale por arriba. Seguro. Saldremos por arriba. Sí. Y Paco Urondo decía, memoria y futuro nos vengarán algún día. Gracias, muchas gracias, Gustavo. Gracias.
Y así llegamos al final de este interesante diálogo entre la doctora Alessandra Minicelli y el periodista, historiador y escritor Gustavo Campana. Esperemos que lo hayan disfrutado y, como siempre, gracias por habernos acompañado.